Si quieres ser un buen jugador de póker, la disciplina es obligatoria. Tienes que ser constante con tu juego, con tu estudio, con tus hábitos, con tus rutinas de póker, haciendo lo que debes hacer y lo que no te apetece. Así que en el vídeo de hoy te voy a contar las 5 herramientas que puedes utilizar para ser más disciplinado en el póker. La primera herramienta es hacer una lista de tus excusas. Tienes que apuntar la excusa o el antojo que tengas y luego apuntar si lo has hecho o no lo has hecho. Y luego también lo que tienes que apuntar es qué comportamientos o actividades has utilizado para evitar hacer lo que te toca. Una vez que ya tienes apuntadas bastantes excusas, lo que vas a hacer es crear una lista de excusas para cada situación. Por ejemplo, imagínate que no sueles cumplir la dieta y te has dado cuenta pues que se repiten bastantes excusas cuando no cumples la dieta, y una de ellas pues sería que hay otras personas que han comprado chocolate, entonces ya pues tenías que comer el chocolate. O por ejemplo, has entrado en redes sociales, has perdido el tiempo y la excusa es que voy a entrar un minuto en redes sociales, pero después en vez de estar un minuto estás 30 segundos. Entonces vas a tener cada comportamiento y después todas las excusas que te vas poniendo, y lo que vas a descubrir es que son mentira. Todas las excusas que te dices son mentira. Por ejemplo, por un día no pasa nada, vale, no estudias un día, pero lo que te vas dando cuenta es que al no estudiar ese día pierdes el hábito, o al final va a ser pues un día menos que estudias mientras que tus rivales sigan estudiado. Entonces, darte cuenta gracias a esa lista de excusas de que todas son mentira te va a ayudar a que después, cuando venga esa misma excusa, pues te des cuenta de que es mentira y en ese momento no le hagas caso. Después, algo que puedes hacer es crear mantras para cada excusa. Por ejemplo, ahora me da pereza, pero cuando lo haga me sentiré genial. Entonces, en este momento quieres ceder a la excusa, pero te recuerdas este tipo de frases y te das cuenta, vale, es verdad. Y por lo tanto, me apetece más hacerlo. Supero esa excusa. Entonces, tienes que crear pues ciertas frases que a ti te ayuden para tomar acción ahora. Algo también que es muy importante darnos cuenta es que si cedemos ahora a la excusa o al antojo, luego se va a convertir en un hábito y en el futuro se nos va a hacer mucho más difícil. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de que diciendo que no al antojo ahora, la próxima vez será más fácil. Y por lo tanto, cuando estés pensando en ceder a la excusa, vas a estar pensando, vale, es que realmente es muy importante, porque si cedo ahora, luego es más probable que ceda en el futuro, y más probable que ceda después en el futuro, y al final se va a acabar convirtiendo en un hábito. Y esta pequeña acción que estoy haciendo ahora, que parece que no va a tener repercusión, pues va a hacer una bola de nieve y luego en el futuro va a hacer que no consiga mis objetivos. Por lo tanto, eso te va a ayudar a tener esa energía de voy a hacer la tarea, o al revés, si es un antojo de algo que no debería hacer, pues no lo hago. Y luego otra herramienta que puedes aplicar es intentar identificar las excusas de los demás, porque las excusas de los demás es muy fácil darte cuenta de ello y darte cuenta de que es mentira. En cambio, si tú mismo te dices esa misma excusa, pues parece muy real. Por ejemplo, si tú quieres ir al gimnasio y tu compañero pues dice que no va al gimnasio porque está cansado, pues te vas a dar cuenta de que es una excusa. En cambio, cuando tú estés cansado vas a pensar que es muy real esa excusa, pero al darte cuenta de que tu compañero decía eso y que sabías que era mentira, pues te vas a dar cuenta, ah vale, lo mío también es mentira, por lo tanto va a ser más probable que vayas. Y luego, es importante hacer eso para ver si realmente nos identificamos con algo de vale, esta persona tiene muchas excusas de este estilo, y puedes pensar, ah, pues yo realmente también suelo tener este tipo de excusas. Y también lo podemos utilizar para identificar si esas excusas que tienen otras personas, nosotros también lo tenemos. Entonces, pues nos damos cuenta, ah, pues esto yo también lo hago. Por lo tanto, la próxima vez que venga esa excusa, pues ya lo tendrás anotado y no caerás en la excusa. La segunda herramienta que te propongo es la auditoría de tiempo. Y en la auditoría de tiempo vas a estar durante una semana, por ejemplo, de lunes a domingo, vas a medir todo lo que haces. Vas a poner qué tarea tienes, a qué hora empiezas, bueno, y a qué hora empiezas, en qué hora y en qué minuto. Entonces al final pues vas a tener al cabo de la semana pues una lista de todas las cosas que has hecho y cuánto tiempo le has dedicado. Y lo que te vas a dar cuenta es realmente lo productivo que estás siendo. Yo, por ejemplo, este ejercicio lo hice hace años y me di cuenta, por ejemplo, de que estaba 20 minutos descansando, después me iba a YouTube otros 20 minutos, después me ponía a hacer una tarea 1 hora, pero después estaba otros 5 minutos en Twitter, seguía haciendo la tarea, después otros 15 minutos en Twitter. Entonces claro, te das cuenta de que al cabo del día has estado 2 o 3 horas perdiendo el tiempo que no tiene ningún sentido. El ejercicio, el de la auditoría de tiempo, te va a ayudar a darte cuenta de si realmente estás aprovechando el tiempo o no, y en qué tareas estás perdiendo el tiempo, cuándo pierdes el tiempo, por ejemplo, quizás después de comer o lo que sea. Te va a dar bastante claridad de realmente qué estás haciendo y qué no estás haciendo, y por lo tanto vas a poder crear un plan para solucionarlo. La siguiente herramienta que te propongo para ser más disciplinado es visualizar el tiempo y la muerte y eso que te dé urgencia.
Porque muchas veces cuando jugamos el póker, pues pensamos, bueno, si ahora no lo hago no pasa nada, pero lo que acaba pasando es que el tiempo va pasando. Y luego pasan los años, las mesas cada vez van a estar más duras y te vas a arrepentir de no haber puesto el trabajo ahora, porque después va a ser más difícil ganar dinero. Luego también, si pones el trabajo ahora, pues en ese futuro vas a ser mucho mejor jugador y por lo tanto vas a poder hacer esa bola de nieve en el que cada año pues vas a poder ahorrar mucho más dinero o vas a poder vivir esas experiencias gracias a ahora poner ese trabajo. Entonces, darte cuenta de eso, de que el tiempo pasa más rápido de lo que creemos, te puede ayudar a poner más el trabajo. Y luego aquí, por ejemplo, la muerte, pues ya podría ser la muerte física o ya podría ser simplemente que acabes dejando el póker, ya sea que el póker se acabe o cualquier tipo de cosa. Te va a ayudar a darte cuenta de que realmente tienes urgencia, de que esto se acaba, de que el tiempo pasa y de que todo el trabajo que no estés poniendo ahora, pues luego te puedes acabar arrepintiendo en el futuro. Luego también podemos visualizar ese yo ideal que ya ha conseguido todo lo que deseas. Al final tienes que pensar, vale, ¿cómo actuaría esa persona? Si yo estoy, por ejemplo, jugando torneos de 20 euros y quiero jugar en el futuro torneos de 200 euros, el EPT, las series mundiales, etcétera, pues tienes que pensar, vale, esa persona cómo actúa, qué está haciendo que yo no esté haciendo para hacer eso mismo. O luego también puedes pensar que esa persona está delante tuyo y qué consejos te daría, qué realmente estás haciendo mal. O desde su perspectiva, que tiene más experiencia y está más elevado, ¿qué te diría? Entonces, un poco visualizando cómo es esa persona, pues te puede ayudar a ser más disciplinado en este momento. Entonces, con esa perspectiva, pues te puede ayudar a ser más disciplinado en el póker, porque realmente lo más probable es que te diga, pues que tienes que trabajar más en esto, más en lo otro, o que ese tiempo que estás perdiendo tiempo viendo Twitch, por ejemplo, pues podrías dedicarlo a descansar de calidad y por lo tanto estar más fresco el siguiente día, o simplemente a estudiar realmente vídeos de la escuela o revisar manos o lo que sea, que va a ser mucho más eficiente que verte ese canal de Twitch que realmente no te está aportando nada. Otra herramienta que te recomiendo es crear hábitos positivos o eliminar esos hábitos negativos. Y es muy importante conocer los hábitos. ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué beneficio tiene? Etcétera. Por ejemplo, imagínate que tu problema es que te distraes con redes sociales cuando estudias spots o vídeos aburridos. Entonces, te vas a dar cuenta de que el beneficio de distraerte es divertirte, porque realmente te estás aburriendo. Entonces, tenemos que, por ejemplo, asociar pensamientos ya sea positivos o negativos a ese hábito. Por ejemplo, podría ser, cada vez que me distraigo cuando estoy estudiando, me alejo de ser un jugador profesional de póker, o de jugar un EPT, o de permitirme comprarme esa casa en la que me quiero comprar. Entonces, eso me va a hacer que cuando me vaya a distraer, pues me voy a acordar de que eso me aleja de mis objetivos y por lo tanto no voy a querer estar distraído y pues voy a estar menos distraído, voy a ser más disciplinado, voy a poder solucionar más fácilmente el problema que tengo. Luego la siguiente cosa que tenemos que hacer es sustituir ese mal hábito por otro buen hábito que nos dé ese mismo beneficio. Por ejemplo, en este caso el beneficio de distraerse es me divierto. Por lo tanto, lo que puedes hacer es, en vez de estudiar esos spots que te aburren, pues puedes estudiar spots donde tengas más dudas. Por lo tanto, cuantas más dudas tengas, pues lo más probable es que te divierta más estudiar eso, porque te vas a dar cuenta de que vas a poder aplicarlo en las mesas. Muchas veces nos aburre estudiar cosas que realmente notamos que no vamos a poder aplicar y que como no son útiles, pues nos acabamos aburriendo para hacer otra cosa. Y luego también puede ser, por ejemplo, pensar estrategias divertidas, puede ser estrategias más avanzadas o lo que sea, y pensar, vale, voy a intentar hacer overbet, o voy a intentar hacer alguna estrategia que a mí me apetezca hacer, que sea creativa, y eso hace pues que me divierta mucho más. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es obstaculizar ese mal hábito. Por ejemplo, podemos poner un bloqueador de redes sociales mientras estudiamos. De esa manera, cuando te aburras, pues vas a intentar entrar en las redes sociales y no vas a poder, porque tienes ese bloqueador. Por ejemplo, de 11 a 1 que vas a estudiar, pues tienes ese bloqueador, no puedes entrar. Entonces vas a intentar entrar, no puedes y vas a volver a la tarea. Y va a ser una manera en la que vas a poder ser mucho más disciplinado con el póker. Luego también es muy importante que a la hora de crear buenos hábitos o eliminar hábitos, tenemos que tener un mínimo viable y no fallar. Esos son los dos pasos. Por ejemplo, imagínate que te aburre estudiar, te cuesta mucho estudiar. Vale, pues en vez de ponerte 1 hora al día y después fallar, pues te vas a poner, por ejemplo, 20 minutos al día. Eso sabes que puedes cumplirlo, es un mínimo, y si algún día te apetece estudiar 40 minutos, pues estudias 40, pero todos los días 20. De lunes a viernes, por ejemplo. Y eso lo que va a hacer es que vas a empezar a crear ese hábito, porque es un hábito bastante pequeño y va a ser más probable que no falles y crees el hábito, crees confianza en ti mismo, que al final incluso disfrutes de estudiar, porque como solo son 20 minutos, pues al final te apetece mucho más que si fuera 1 hora y que te acabas aburriendo. Luego también, para ser más disciplinado en el póker, yo lo que te recomiendo es, en vez de intentar incluir muchas cosas en tu rutina, al revés,
tienes que intentar reducir las malas, quitar las malas y dejar las buenas como están. Por ejemplo, si te distraes mucho, pues tienes que intentar eliminar distracciones. Por ejemplo, en el caso que he puesto, pues no tener el móvil 1 hora antes y 1 hora después de acostarse. Al final, acabo de jugar, por ejemplo, torneos y me voy a ir a la cama, entonces miro el móvil. No, no miras el móvil. Simplemente ya lo mirarás el siguiente día porque al final no es algo importante. No tienes que mirar el móvil antes de irte a la cama, ni mientras estás jugando, por ejemplo, ni en los descansos, ni nada. Entonces, ese simple hecho de no mirar el móvil va a ayudar mucho más que intentar meter nuevos hábitos como meditar o lo que sea. Luego también intentar el trabajo inteligente, que básicamente es, por ejemplo, si estamos estudiando, pues centrarnos en, vale, ¿qué spots son los que tiene más sentido que estudie? En vez de dedicarle, por ejemplo, 3 horas al día a estudiar, quizás estudiando 1 hora y media de manera más inteligente los spots donde más fallo, donde más problemas tengo, pues voy a mejorar mucho más que estudiando 3 meses, o sea, 3 horas, un spot que realmente ya tengo bastante interiorizado. También veo mucho más inteligente ver vídeos de teoría y después revisar manos por tu cuenta y subirlos al foro que ponerte a ver una sesión live de un profesor o lo que sea, que al final son muchísimas situaciones y al final no estás aprendiendo nada de ninguna. Otras herramientas que puedes aplicar para ser más disciplinado, por ejemplo, es hacer una lista de qué estás posponiendo y de esa lista, pues la más importante la haces hoy. Por ejemplo, si tienes tareas pendientes que tienes que hacer pero siempre lo procrastinas, pues lo haces ahora. Si tienes que hablar con X persona, lo haces ahora. Si hay un spot muy importante que tienes que estudiar pero te da pereza, lo haces ahora. Entonces, creas esa lista y dices, vale, de estas tareas, ¿cuál es la que tengo que hacer antes? ¿O cuál es la más importante? Y la haces ahora. De esa manera, pues vas a ganar disciplina en el póker. También tenemos que entender que si ganas disciplina en la vida, vas a ganar disciplina en todas las áreas. Entonces, centrándote en ser más disciplinado en la vida, no solo en el póker, te va a ayudar después a ser más disciplinado en el póker. Y después otra herramienta que me parece muy buena es verbalizar en voz alta lo que estás haciendo y para qué lo haces. Por ejemplo, tú imagínate que estás estudiando, pues si estás hablando en voz alta mientras estás estudiando y de repente entras en Twitter y en voz alta estás diciendo, vale, estoy entrando en Twitter porque tal, y luego te das cuenta de que realmente no tiene sentido entrar en Twitter, simplemente es una distracción. Entonces, cada vez que haces una tarea, el decir en voz alta que estás haciendo esa tarea y para qué lo haces, te va a ayudar a tomar conciencia de que te estás distrayendo, de que estás cayendo en una excusa o en un antojo, y vas a darte cuenta y por lo tanto vas a volver a hacer esa tarea de póker que deberías hacer. Otra herramienta que puedes utilizar para ser más disciplinado en el póker es utilizar carteles o post-it que te ayuden a recordar información útil. Por ejemplo, yo lo que más recomiendo a mis alumnos es que tengan post-it de frases que les ayude con su mentalidad. Al final tienes que trabajar la tabla de creencias y tienes que cambiar una creencia por otra, pero para tener esa nueva creencia tienes que tener el post-it ahí que te lo recuerde. Entonces de vez en cuando te lo vas leyendo y poco a poco va cambiando el subconsciente. O puede ser, pues algunas tareas que te cueste, pues lo tienes ahí apuntado y de esa manera no se te olvida y vas a poder ser más disciplinado. Luego, para que te pueda ayudar y que sea más llamativo, por ejemplo, puedes utilizar cartulinas y letras de colores, letras grandes y gruesas, tal, que estén en un lugar visible. Es importante que en este cartel o en este post-it esté escrito de una manera positiva y optimista. Tenemos que evitar decir la palabra no. Por ejemplo, en vez de decir no te enfades, tenemos que decir mantente calmado, que al final es lo mismo, pero si decimos no y después te enfades, el cerebro lo que va a identificar es enfadarte. En cambio, si decimos mantente calmado, lo que el cerebro va a identificar es calmado. Por lo tanto, aunque sea lo mismo, el hecho de decirlo en positivo, pues va a hacer que sea mucho más probable que esa cosa buena que queremos hacer lo acabamos haciendo. También es muy importante que esté en presente y que sea imperativo, que sean unas órdenes que te mandas. Por ejemplo, mantente calmado es una orden directa de que no tenemos que estar pensando. Mantente calmado, entonces automáticamente, vale, me voy a calmar. Luego también es importante que no tengas demasiados carteles, demasiados post-it, no tengas el ordenador lleno de 20 post-it, porque al final no te estás fijando en nada. Mejor tener 4 o 5 las cosas más importantes que te quieres recordar. Después, si quieres incorporar nuevas cosas, lo que haces es revisas qué carteles o post-it tienes y quitas los que ya pues lo tienes más interiorizado o crees que ya no son tan útiles. Por ejemplo, cada 2 meses pues puedes revisarlos o lo que sea. Y algunos ejemplos que te dejo, aparte de lo de la tabla de creencias que te he dicho anteriormente, que me parece clave que apliques, sobre todo si tienes mala mentalidad, es frases como trabajo duro y disciplina. Tú te lo recuerdas, entonces cuando te dé pereza te recuerdas trabajo duro y disciplina, entonces va a ser mucho más probable que te acuerdes de por qué escribiste esto, de que es súper importante hacer eso para conseguir tus objetivos y pues seas más disciplinado en el póker, en la vida o lo que sea. Luego, por ejemplo, el pensar,
si me esfuerzo ahora, la recompensa va a ser 10x en el futuro. A mí esta frase me gusta porque ahora no nos apetece esforzarnos, pero si nos damos cuenta de que este dolor que tenemos ahora va a tener una recompensa mucho mayor en el futuro, nos va a apetecer más hacerlo. Porque es como, vale, ahora no me apetece nada, pero después en un futuro lo voy a agradecer. Y a la vez, ese del futuro lo va a hacer por tu yo del futuro, de más futuro. Entonces, de esa manera lo que va a hacer es como ver el esfuerzo ahora como que va a tener una gran recompensa y me apetece muchísimo más hacerlo. Y si quieres que te ayude a ser más disciplinado o a profesionalizar cualquier otra área del póker, mándame la palabra póker por Instagram y veo cómo te puedo ayudar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete para no perderte nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.